Pues sí, An Evening with Silk Sonic de Bruno Mars y Anderson .Paak, a.k.a. Silk Sonic, es uno de los mejores álbumes de este año. Claro que sí. A ver, nosotros tuvimos los primeros indicios de este proyecto hace aproximadamente 8 meses cuando sacaron el single Leave the Door Open, single que obviamente en ese momento me pareció súper potente. Nunca me vi venir una colaboración de Anderson .Paak y Bruno Mars, pero sí el hype se fue construyendo lentamente hasta el punto del desespero, tengo que admitirlo. Llegó el punto en el que todos estábamos, ¿cuándo van a sacar el maldito disco? Entonces, afortunadamente tengo que decirlo, hoy en día, ya que procesé el álbum muy bien, este álbum superó mis expectativas y está brutal, hermano. En resumen, este es un proyecto para alinear todos tus chakras, para botar la ansiedad, para dejar de sobrepensar, para decirle adiós a la depresión, para ponerte a bailar en la cocina en boxers un domingo, escuchar con tu pareja, escuchar en una reunión con unos amigos. Este es un disco para tripear de comienzo a final, no hay skips. Pura diversión, entretenimiento. Realmente considero que es un álbum inmortal y que sus 9 canciones van a trascender en la historia. Y a ver, algo súper interesante y que obviamente tengo que destacar es el hecho de que tengan a Bootsy Collins como host, que estoy seguro de que muchos de ustedes quizás no saben quién es Bootsy Collins o no les suena el nombre, y bueno, se los explico. El hombre es una leyenda del funk prácticamente, un vocalista y bajista que trabajó con otras leyendas como James Brown o George Clinton. Entonces digamos que dejó su huella en el sonido del P-Funk y en un espectro bastante amplio de lo que conocemos como funk. Así que el tipo de hecho está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, etc. El hombre realmente es una leyenda viviente y por eso mismo, por el bagaje artístico de Bootsy Collins que sirve como host y por el sonido de este disco, nos queda súper claro de que la mayor referencia de este álbum es el funk de los 70 más o menos, y eso está súper presente. Musicalmente, en cuanto a composición, este disco es una fucking belleza. Y volviendo al tema del concepto, es bastante básico. El álbum se llama An Evening with Silk Sonic por una simple razón, y es que el disco funciona como una especie de espectáculo en vivo donde tenemos una introducción. Ya vamos a llegar a todos esos puntos, así que de momento quiero dejar claro eso. En este álbum vive el espíritu del funk, esos grooves jugosos, inolvidables, preciosos, ese humor súper memorable y en fin, todo este proyecto grita extravagancia y brillo al 100%. Y también obviamente la estética, la atmósfera del álbum va muy anclada a estos tiempos de Soul Train, que era este programa de televisión donde se presentaban artistas e iba gente a bailar. Así que, en fin, eso nos trae el primer tema del álbum, el intro, obviamente el Silk Sonic intro, que sirve como la presentación ante el público de esta velada con Silk Sonic de la agrupación. De hecho, Bootsy Collins revela de que él fue como el creador del nombre de la agrupación, cosa que me parece súper curiosa y me parece un trip realmente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Los vientos acá como el trombón, el saxo, la trompeta, uy, mi hermano, le dan una esencia brutal a este tema, al igual que las drums, obviamente, y las armonías de Anderson .Paak y Bruno Mars, que se complementan muy bien en todo este proyecto. Y bueno, luego de eso tendría que hablar de Leave the Door Open, obviamente uno de los singles promocionales. Este tema está más cerca de ser una balada que cualquier otra cosa por la sección de cuerdas y por la vibra que da todo el tema. La puta madre, las vocales de Bruno Mars en este tema son hermosas. I'ma leave the door open. Oh my fucking god. ¿Qué te puedo decir, hermano? El color de las melodías de piano en este tema me parecen hermosas, ¿sabes? Esas teclas de piano súper agudas que suenan durante todo el tema le dan una textura genial a toda la atmósfera del tema. Y también el aura nocturna, fría, romántica es infalible en este tema. Y bueno, aparte de eso, lo dije en las primeras impresiones, lo seguiré diciendo de aquí hasta que me muera, la mezcla es pulcra. Es hermosa, es elegante, todos los sonidos están donde deben estar, nítidos. Y bueno, hermanos, luego de eso tendría que hablar de Fly As Me, probablemente mi tema favorito del disco. El tema abre con una línea de bajo sudorosa, funky, groovy, sensual, densa, slick as fuck, que me recuerda totalmente a temas de The Headhunters, la agrupación de Herbie Hancock en los 70, como Straight From The Gate. Straight from the gate o God Make Me Funky. Literal suenan esos temas de 8 minutos que estaban en esos álbumes de Headhunters. Y sí, esa línea de bajo me da ese groove del funk clásico setentoso
delicioso, hermano. Y bueno, si a esto le sumas las armonías de Anderson .Paak con las de Bruno Mars en el precoro y el coro, este es uno de los mejores temas del disco. Y tiene una letra súper cool que yo creo que debería ser nuestra mentalidad de aquí en adelante. O sea, el ethos de la población mundial del 2022 en adelante debería ser la letra de este tema. O sea, I deserve to be with somebody as fly as me, somebody this fly. O sea, básicamente la letra lo que dice es que yo merezco estar con alguien tan cool, tan fresco, tan genial como yo. Y bueno, tiene versos super slick, super jugosos de Anderson .Paak, donde más o menos se lanzó unos rapeos. Y bueno, tiene esta parte que dice, okay, now Silk Sonic smooth like a Mac, float like a butterfly on every single track, and the only language that I speak, girl, is facts. So once I give this game to you, I can take it back. O sea, el flow de este tipo acá está levitando. O sea, agarrar un tema con esta línea de bajo súper funky, súper jugosa, súper sudorosa y meter a Anderson .Paak rapeando, cantando y a Bruno Mars haciéndole armonía es la decisión perfecta, porque Anderson .Paak es probablemente una de las 5 personas más carismáticas en el universo y la energía de este tema es inolvidable, hermano. Y bueno, hermanos, luego de esto tendría que hablar de After Last Night, el único tema que tiene prácticamente un featuring aparte del host Bootsy Collins del proyecto, que tiene un featuring de Thundercat, que para los que no lo sepan, igual contemporáneamente en nuestros tiempos es un músico súper influyente que ha trabajado con figuras como Mac Miller en su disco Swimming, etc. Es un tipo que siempre aporta cosas por aquí y allá, es bajista, de hecho trabajó con Kendrick Lamar en To Pimp a Butterfly y en fin, es un músico súper respetado hoy en día. Y bueno, este tema de nuevo, como casi todos los temas de An Evening with Silk Sonic, tiene uno de los coros más memorables que he escuchado en todo el puto año. También tiene una atmósfera sensual, acuática, romántica, que también suena literal como el vapor de un jacuzzi, como si estuvieras con tu pareja chileando en un jacuzzi, bebiendo champaña. Bueno, literal, a eso suena este fucking tema. Y la voz de Thundercat, de hecho, estoy 80% seguro de que se puede escuchar en el intro, unas melodías que tiene y suena precioso. Y también la textura acuática que le da la guitarra de Bruno Mars a todo este tema. Shish, mi hermano. En cuanto a atmósfera, lo lograron. Y bueno, también las vocales de Bootsy Collins como adornos durante todo el tema no fallan. Al igual que Anderson .Paak, Bootsy Collins tiene un carisma enganchador o inolvidable. O sea, hábleme de esta parte que dice: No, I don't know what you did, when you did, what you did, but you did it, girl. See, normally I don't stutter, but you do it to me. O sea, aquí básicamente lo que dice es que chica, no sé lo que hiciste cuando tú hiciste lo que tú hiciste, pero tú lo hiciste, chica. Mira, normalmente yo no tartamudeo, pero tú me lo hiciste. Y bueno, luego de esto tendría que hablar de Smoking Out the Window, otro de los singles promocionales que probablemente tenga mi intro favorito del disco. No sé si recuerdan esta parte que empieza con la caja y las teclas de piano, que es como que me fascina. Y bueno, simplemente el precoro y el coro de este tema es angelical. This bitch got me paying rent, paying for trips, diamonds on the neck, diamonds on the wrist, and I'm here alone. I'm so cold, smoking out the window. Y bueno, me encanta esta primera parte en el verso de Bruno Mars que dice: Must spend 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh no, got her by the keys, running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa. Una belleza. Y bueno, simplemente en cuanto a la letra, este tema habla sobre una mujer a la que le dieron todo, tanto en amor como económicamente, y ella decidió traicionarlos con otro hombre probablemente. Es más o menos un despecho, pero ya hay otro tema de despecho más profundo más adelante en el tracklist. Y bueno, eso nos trae a Put on a Smile, que es lo más cerca como una balada de R&B, heartbreak, de despecho, una letra super sad en todo este proyecto. Y de nuevo, sobre todo la melodía que hace Bruno Mars en el intro, súper cortica, me fascina. Y bueno, ¿qué te puedo decir de este tema? Aparte de que es música para el alma, para llenar vacíos, trascendental, inolvidable, que te va a servir para cuando tengas un despecho hoy en el 2021 o cuando tengas nietos en el 2070, ¿sí me entiendes? Es música para el alma, inmortal. Y bueno, luego de eso tendría que hablar de 777, otro de mis temas favoritos del disco, que obviamente la letra habla sobre el gamble, la vibra de Las Vegas, estar borracho, ¿sabes? Tener tu mente en el dinero, todo el tema.
pero si algo me fascinó en este tema es la melodía de guitarra que empieza como muy central y después se escucha paneada a la derecha en el espectro como estéreo, y también me encantaron las trompetas y las drums en este tema y el gritico que se lanza creo que Anderson .Paak al final recuerda obviamente demasiado al rey del funk James Brown, así que puede ser como un pequeño shout out o no sé, quizás un gesto que quisieron meter para enfatizar esa vibra funk clásica, no sé si me explico, pero sí, es un momento muy potente del fucking álbum. Luego de esto tendría que hablar de Skate. En este tema me encanta la percusión con las congas que se escuchan en todo el track, y también la guitarra eléctrica le da como ese Summer Vibes Jam, como ese hit del verano inolvidable que te va a marcar memorias, experiencias y que vas a recordar con nostalgia en el futuro. Me encanta la vibra de este tema, obviamente el coro 10 de 10 como muchos otros coros en este disco, y me encanta esta armonía que no me la puedo sacar del cráneo últimamente, que es esta que dice Skate, Skate. Puede parecer una tontería, pero cuando llega ese momento de Skate, Skate to me baby, Skate. No sé, llegó el clímax, o sea, felicidad total, una belleza este tema. Y ojo, el color de los adornos de piano en este tema también son increíbles. Los arreglos de cuerda de nuevo, preciosos, musicalmente una belleza. Y bueno, señores, ahora tendría que hablar del último tema, Blast Off, que obviamente sirve como el cierre, pero tiene un tinte psicodélico. De hecho, en la letra Bruno Mars y Anderson .Paak hablan de que se sienten más allá del cielo, de que ven colores, bla, bla, bla. Obviamente muy anclado a la sensación de estar en una sustancia psicodélica, pero lo que me gusta de este tema es que se siente como la calma después de la tormenta. También tiene un riff de guitarra que se siente como el clímax, y el outro literal, sí, se siente muy conclusivo, muy calmado, muy pacífico. Y eso habla del sentido que estos hombres tienen en la composición y en la estructura de un álbum y en la estructura de un tracklist. No sé si me explico, porque tiene estos puntos altos, estos puntos bajos, toda esta versatilidad musical, y al final que cierran con este clímax y con esta calma después de la tormenta, hace mucho sentido, y más si el concepto del proyecto es como un concierto en vivo con Silk Sonic, ¿no? Así que, en fin, hermano, ya que comenté mis momentos favoritos en el tracklist, tengo que decirlo. En esta era de la industria musical, donde la norma, lo normal literalmente, es tener un disco con 15 temas de relleno y 5 singles buenos, este disco se siente como una anomalía. Que estos hombres, con tanto peso en la industria, con un público, ¿sabes?, con un approach tan mainstream a la música, hayan decidido hacer una obra tan potente de solo media hora y 9 temas, literal se siente como una anomalía. Independientemente de si esto vaya a generarle más o menos ingresos económicos a ellos, para mí es una bendición, porque yo como consumidor de la música obsesionado, como melómano, aprecio álbumes con los que yo me pueda sentar de comienzo a final sin tener que darle a skip, poder escucharlos por completo. Y literal, esto es An Evening with Silk Sonic, un álbum potente, contundente, muy jugoso, muy rico en cuanto a las composiciones, a las drums, a las armonías, a las melodías, a la mezcla, a la estructura, a los invitados, todo. No hay skips en este fucking álbum. En conclusión, An Evening with Silk Sonic es el álbum que necesitábamos, pero no sabíamos que necesitábamos. Porque después de un periodo tan oscuro en el mundo, de estos años de encierro, reclusión, ansiedad, depresión, pérdidas, etc., que llegue un álbum tan disfrutable, tan rico de escuchar, de bailar, de recomendar a tus amigos, un álbum tan inmortal, es una bendición. Entonces, discazo de Anderson .Paak y Bruno Mars, contundente al igual que otros proyectos en este año como el de Tyler, Little Sims, Squid, etc. Obviamente uno de los discos del año para mí, por eso le voy a dar una puntuación de 9,5. Dejémoslo en un 9 de 10 a An Evening with Silk Sonic de Anderson .Paak y Bruno Mars. Déjame en los comentarios qué te pareció el proyecto, dime si es tu álbum del año o no, dale like a este video para que YouTube le siga recomendando esto a más gente, suscríbete, activa la campanita, toda esa vuelta. En la descripción del video está el link a nuestro Patreon para que sigas apoyando el crecimiento del canal. Ahí están mis redes sociales también, Instagram, servidor de Discord, Twitter, TikTok, toda vaina. Esto fue mi reseña de el álbum de Silk Sonic. Hijo de puta discazo. Y bueno, nos vemos en la próxima edición. I'ma leave the door open, open. Holy moly guacamole. I deserve to be with somebody as fly as me. Somebody this fly.